entender más de lo que yo quiero hacer con ellos. Y les dijo, pasemos al otro lado. Y ellos dijeron, ok, vamos a pasar al otro lado, pero cuando venga la mañanita. Y él dijo, no, de nochecita. Vamos a pasar en la noche. Y cuando ellos dijeron, bueno, este está tan loco que vamos a ver qué onda. Y ahí cruzaron y se levantaron los vientos, se levantaron las tempestades y ellos tuvieron mucho temor. Y sabe que Dios muchas veces nos lleva a terrenos de crisis, a terrenos de confrontación con nuestros propios temores, con nuestras propias dudas, aún en el ministerio, y es ahí donde Él se revela. En esos valles de sombra y de muerte es donde entendemos que su vara y su callado nos siguen infundiendo aliento. Es ahí donde entendemos y tenemos la revelación. Escuche, los discípulos estaban a tiempo completo con Él, pero en un momento ellos dijeron, ¿quién es? Y muchas veces en el ministerio, para los que somos ministros, muchas veces el Señor nos lleva de vez en cuando a postrarnos delante de Él y a decir, Señor, ¿quién eres? Señor, y necesitamos volver a conocerlo más, entrar en aguas más profundas, en momentos más tremendos de relación con Él. Pero no quiero hablar de esto en esta noche, nada más entender el tiempo histórico que la iglesia está transitando. Allí por el 1518 Martín Lutero estableció una reforma, y era una reforma basada en la palabra, una revelación de la palabra. De hecho, yo provengo de raíz luterana, así con un alemán que no sea luterano, de ahí venimos todos. Mi abuelo fundador de iglesias luteranas. Pero escuche, nosotros vamos de una gloria a otro nivel de gloria. Mi abuelo conoció un nivel de gloria, su nieto conoció otro nivel de gloria, y nuestros hijos van a conocer otro nivel de gloria, porque vamos en pos de lo que Él quiere revelar en su tiempo. Amén. Por lo tanto, en esta historia es que en el 1500 Lutero reveló algo: la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, es por fe, no se puede comprar, porque todo fue comprado en la cruz del Calvario. Y empezamos a revalorizar y a entender el nuevo pacto en su sangre. Y ahí empezaron los 95 tesis en el castillo de Wittenberg en Alemania, y ahí empezó una nueva historia. Hoy estamos viviendo un tiempo de reforma, pero ese tiempo de reforma no es la reforma de un hombre, sino es la reforma del Espíritu Santo. Es la reforma del Espíritu, donde el Espíritu está haciendo lo que Él quiere. Tímidamente muchos en el norte, en el sur, en diferentes continentes se están uniendo en una búsqueda desesperada y desenfrenada de construir la iglesia del último tiempo. Estamos construyendo la iglesia del último tiempo. Somos la iglesia del último tiempo. Le decía a mi esposa los otros días, la diferencia es que recordamos el día de la reforma de Lutero, pero esta reforma no se va a recordar sino en el cielo, porque Cristo viene pronto. Esta es la última. Este es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo donde la iglesia será la gran protagonista de este tiempo. No será el ministerio apostólico si no estamos hablando de un apóstol, si no estamos hablando de una iglesia apostólica. De eso quiero hablar en esta noche. La restauración del ministerio apostólico no tiene sentido de enseñarlo si no lo vemos en el contexto de la iglesia. Los 5 ministerios preparados para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que seamos cabeza y no cola. O sea, los 5 ministerios reposicionando a la iglesia en su función, en su posición de autoridad espiritual sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, entendiendo el rol de que la iglesia necesita ser equipada, y no es la iglesia la que equipa a los 5 ministerios, sino los 5 ministerios a la iglesia. O sea, que los 5 ministerios se dan a la iglesia para que la iglesia sea la gran protagonista. Entender como el rol apostólico de que es piramidal y que el apóstol está sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenan la iglesia, no tiene sentido. Sino que el apóstol, cuanto menos se lo ve, mejor es. ¿Por qué? Porque el apóstol se lo ve a través, como dijo Pablo, que el sello del apostolado son los demás, son las iglesias que han fundado, son los cristianos que han levantado. Esos son el sello de su ministerio. Cuanto menos nos ven, mejor. ¿Por qué? Porque la gente
tiene que ver a Jesucristo en la vida de las personas. De eso vamos a hablar mañana por la tarde. Pero Pablo decía, mi labor es sufrir esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. No se trata de levantar nada más y tener cobertura, sino formar no super iglesias, sino super cristianos, mega cristianos. De eso se trata. Hombres y mujeres que entienden su rol dentro de la iglesia. Por eso es que en este tiempo yo quiero hablarte acerca de lo que es la iglesia apostólica. Apóstolo significa enviado. Hay otra acepción, que en el griego se le llamaba apóstolos al que manejaba el timón del barco. Sí, ese era el apóstolos también, manejaba un timón. Pero de nada sirve alguien que maneja el timón si no tiene marineros, ¿verdad? O sea que el barco, de alguna manera, las velas no se despliegan y el barco no llega a ningún lado. O sea que es un trabajo de equipo donde no solamente son los 5 ministerios, sino son toda la iglesia, la multiforme gracia dada al servicio de nuestras comunidades. Escuchen. La iglesia solamente tiene sentido de ser y de existir si tiene liderazgo. No liderazgo dentro, sino la iglesia como un cuerpo liderando en nuestras sociedades. El gran problema que hemos sufrido es que la iglesia se ha dividido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Esto no es novedad de hoy, sino esto siempre ha ocurrido. Sino que la iglesia tiene que volver a guardar la unidad de la fe en el vínculo del Espíritu, la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. O sea, guardar una unidad conceptual y entender que somos distintos en la multiforme gracia. Somos diferentes, gracias a Dios que somos distintos, que somos diferentes, pero encarnamos y somos portadores de esa multiforme gracia de Dios, y cada uno de nosotros necesita del otro. Hechos capítulo 8, por favor, acompáñenme. Hechos capítulo 8. Y mientras esto le explico algo, escuche, una de las barbaridades que ha ocurrido es que la iglesia es ministerio, ¿verdad? Y nosotros somos ministros, pero no solamente es ministro alguien que está a tiempo completo, sino toda la iglesia somos, ¿qué cosa? Ministros. ¿Qué significa un ministro? Un servidor, sí, es así de simple. No, un ministro, ay, usted es ministro, vamos a servirlo. No, ahora yo soy ministro, usted me sirve. No, el ministro es servidor. Sí, y Jesús fue el ejemplo máximo. Capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Vamos al verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde? Vamos a leerlo juntos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, ahí tenemos dos posiciones. Los apóstoles se quedaron en casa, no los dejaron salir. Pero dice que los que fueron esparcidos anunciaban el evangelio por donde quiera que sea. Y el evangelio empezó a correr. Hay dos palabras que identifican la palabra apóstol. Una es apóstolos y otra es la palabra apostelo. Apostelo no es uno, sino es uno que es en plural, o sea, una compañía apostólica. En el antiguo pacto nosotros teníamos y entendemos que había compañías de profetas. En el nuevo pacto hay una compañía apostólica, que significa un grupo de gente enviado a cumplir una misión, una visión, a cumplir una función determinada, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Iglesia es la asamblea que nos congrega. Iglesia es el lugar donde nos gozamos, adoramos y nos reunimos y ofrendamos y nos saludamos y comemos. Pero afuera es nuestro radio de acción, y el lugar que necesitamos entender. Una iglesia apostólica es una iglesia que ve a su ciudad como el lugar donde está posicionada, y los pastores, los apóstoles, los ministros del Señor somos capellanes, obispos sobre nuestras ciudades.
Y necesitamos ejercer esa influencia bendita que nada más viene cuando capturamos la visión de Dios. Dios honra al que captura su visión y al que empieza a correr en esa visión. Dios no puede hacer nada con alguien que no le cree, pero Dios hace todo con al loco que le cree todo. O sea, tu nivel de locura va a determinar tu nivel de alcance. ¿Saben cómo le decían a los primeros discípulos, a los apóstoles? Les decían 17:6 de Hechos, aquellos que trastornan la ciudad. O sea, aquellos que llegaban a una ciudad y la trastornaban. No le decían, aquí ya vienen los que levantan iglesias. No, dice los que trastornan ciudades. De eso se trata lo apostólico. Lo apostólico no es una doctrina. Hola. No es una doctrina. Nada más es una revelación y es un reposicionamiento, no solamente de un ministerio, sino es el reposicionamiento de la iglesia a una dimensión sobrenatural. Para explicarle mejor esto, escuchen. Primero, Jesús, cuando Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad que dijo eso? Hablando de Jesucristo, profetizando acerca de Jesucristo. Y cuando le picó la duda a Juan el Bautista, mandó a preguntar si era él el que iba a venir, si era él el Mesías. Y Jesús le contestó, los muertos resucitan, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los ciegos ven. Ve y dile, nada más eso, y él va a saber quién soy. La iglesia de hoy necesita evidenciar, mostrar las grandes obras del Cristo Jesús, las grandes obras de la cruz, y necesita extender el reino hoy día para que en el mundo vengan a preguntar, ¿son ustedes de Dios? Y nada más nosotros decir, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Aleluya. Ese es el reposicionamiento de la iglesia, pero no lo puede hacer uno. Miren, otra de las grandes dificultades que tuvo la iglesia y una de las estrategias satánicas más atroces en la iglesia fue el clericalismo, la división entre el clérigo y la membresía, el sacerdocio y la gente. Recuerdo una vez estaba Phoenix, Arizona. Yo quería hablar con un pastor, estaba ahí, era uno de los oradores, y esto ya 96, 97, por ahí. Yo quería hablar con el pastor, y en un momento estaba la plataforma, tenía un lugar como de 3 metros y una verja. ¿Se entiende la palabra verja, verdad? Sí, un cerco. Y el cerco tenía como huecos para pasar, y yo me atreví a pasar. Me agarró una mujer de esos negros grandotes, así basquetbolistas. ¿Cómo se atreve a cruzar? Este es el lugar donde se mueve el sacerdote. Usted no puede pasar por acá. Ya no. Yo que los argentinos somos muy audaces, así, ¿no? ¿Y por qué no puedo? No sé, porque este lugar no se mueve el pastor. Nada más, nadie puede pasar por acá. Y yo dije, bueno, entonces que venga él, porque yo acá me quedo. Hoy día necesitamos entender que el velo se rompió y que no hay separación entre su gloria y la iglesia. Que Él quiere derramar su gloria, pero atiéndame una cosa: la gloria de Dios, el reino de Dios, las manifestaciones de Dios se movían sobre un hombre, pero en la cruz del Calvario ese hombre fue partido y su cuerpo fue molido y fue repartido para que cada uno de nosotros, como hacemos memoria en la cena del Señor, cada pedazo de pan es usted, soy yo, una parte de su cuerpo derramado para que su gloria ya no repose sobre un hombre determinado, sino sobre el cuerpo de Cristo. Todos en el cuerpo, sobre usted y sobre mí. No se trata de cuántos años de cristiano tengas, sino que seas o no seas parte del cuerpo. Amén. Dios. En las denominaciones a veces tienen el manual de la iglesia local donde dice a los 5 años puedes levantar la ofrenda, a los 7 puedes calificar para ser diácono, a los 15 puedes ser anciano, y vaya a saber si Dios te permite y todavía sobrevives, puedes ser pastor un día. Hoy día, escuche,
Hoy día, desde el primer día, eres parte del cuerpo, y la misma unción que está sobre mi vida, si hoy viniste por primera vez y recibes a Jesucristo en tu corazón, la misma unción que está sobre mí está sobre ti. La misma unción sobre el cuerpo, porque no es por antigüedad, sino es por gracia de Dios. Es por gracia, es por fe. Te apropias y caminas. Dice la palabra de Dios que los apóstoles se quedaron, pero la compañía apostólica siguió haciendo su tarea. Y empezaron a esparcir, porque antes Jesús pasó a los 12, Luis. Pero después de los 12, apareció un hombre llamado Felipe. Apareció un hombre llamado Felipe. Era diácono. Escúcheme. Cuando eligieron a los diáconos, hoy día lo usaríamos para tener apóstoles intergalácticos. O sea, varón lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de virtud, lleno de gracia. Hoy día nada más buscamos a alguien que tenga ganas de trabajar, y con eso ya estamos felices. Pero en ese tiempo, nada más para servir las mesas, escuchen, nada más para servir las mesas, un hombre lleno de fe. Esa era la iglesia del primer tiempo, la iglesia que nosotros llamamos primitiva. Pero hoy viene la última iglesia, donde el Señor está buscando hombres y mujeres como Felipe, como Esteban. Esteban fue diácono y fue el primer mártir. Hoy día los diáconos martirizan a los pastores. Hola. Escuchen. ¿Por qué? Escuchen. Esto no es casual. No es casual. Es que Esteban entendió lo que tenía. Les dijeron: quédense en el aposento alto, quédense y esperen, porque algo muy tremendo va a venir sobre ustedes. Yo les digo, iglesia, algo muy tremendo viene. Algo muy tremendo viene. Espérenlo, deseenlo, anhélenlo. El avivamiento de la calle Azusa no fue el resultado de un grupo de alumnos bautistas. Estaban estudiando la Biblia y dijeron: vamos a ver qué onda. Estaban hambrientos, estaban sedientos, y dijeron: no nos movemos hasta que la gloria de Dios descienda, porque aquí no dice que se terminó, no dice. Y ellos creyeron y vino un avivamiento. Escuchen, los avivamientos siempre fueron provocados, no por Dios, sino por la gente. Nunca fueron provocados por Dios. Dios siempre está dispuesto a avivar a su pueblo. Finney dijo lo siguiente: dijo, cada generación es responsable de su propio avivamiento. Nosotros somos responsables de nuestro avivamiento. Hay veces que nos juntamos y decimos: Señor, manda tu fuego, pero no estamos dispuestos a morir en ese fuego. Aleluya. Aleluya. Porque Dios solo usa muertos. Aleluya. Dios no usa vivos. Dios usa muertos. Y ese está el problema, que no se trata, escucha, no se trata de que yo vengo a la iglesia a que el Señor me prometa que cuántos millones voy a tener en mi cuenta. Capaz que te enojas por eso. Sino cuántas perlas voy a tener en mi corral el día que yo esté en el cielo. Pero mientras esté en esta tierra, como dijo Jesús, dijo: mientras estoy en la tierra, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, porque había un sentimiento de urgencia en él. La iglesia, esta iglesia, la iglesia apostólica, que no es la iglesia que tiene un apóstol, sino es una iglesia que se siente enviada. Es una iglesia que sabe lo que quiere, sabe lo que tiene. Juan y Pedro estaban ahí y todos los días se molestaban mucho con aquel hombre que pedía en la puerta del templo, porque eran judíos. No les gustaba que le pidan plata. ¿Sabías eso, verdad? O sea, tienen fama aquí también, ¿no? O sea, que les cuesta soltar. Hasta que vino el derramamiento del Espíritu. Y entonces Pedro le dijo a Juan: esta es la nuestra. Ahora sí, ya no tenemos que soltar la moneda. Y dijo: no tengo plata ni oro, y felices estaban. Pero lo que tengo te doy. Levántate y sé sano. Ellos nunca lo habían probado. Pero escucha, pero ellos sabían lo que tenían.
Eso es revelación. Aleluya. Es la revelación de un reposicionamiento que viene por la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu no es hablar en lenguas. Yo conozco mucha gente que habla en lenguas y prefiero que se calle. El tema no es que tú hables en lenguas. El tema es que expreses el empoderamiento del reino a través de tu vida y se lo des a otro. Porque hay bendición en el dar, no en el recibir. La iglesia del siglo XX dice, hablando de las diferencias con la iglesia apostólica de hoy, la iglesia del siglo XX dice: ¿a qué vas a la iglesia? A recibir. ¿A qué voy a ir? A recibir. Nosotros no venimos a recibir a la iglesia, nosotros recibimos toda la semana, venimos a la iglesia a dar. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra vida, nuestro dinero. Ay, pastor, eso del diezmo, yo no estoy de acuerdo. Es que la iglesia apostólica de aquel tiempo vendían y daban todo. O sea, mejor hablamos de diezmo, ¿no? Ellos vendían todo lo que tenían y lo ponían en los pies de los apóstoles. Por eso esa iglesia crecía, se extendía. No por el dinero que daban, sino por la fe que tenían. Amén. Lo que marcaba la diferencia era la fe. Aleluya. Su función. Ahora entiendan una cosa. Necesitamos apropiarnos de esa fe y de esa posición sobrenatural. Porque no solamente fue Esteban, no solamente fue Felipe. Dios llamó a un hombre por el Espíritu llamado Ananías. Era un hombre de oración, estaba orando en la reunión de oración, ahí donde iba con la de mí. Yo siempre leo a la mañana, a orar a la iglesia. Y yo llego a la oficina y el apóstol la de mí, a orar a la iglesia, a buscar la gloria. Y digo, wow. Escuche. Y entre medio hay, entre su gente, un hombre, una Ananías, que el Señor le dice: ve y anda a buscar a otro. Y dice: sí, Señor, como quieras, a la orden, Saulo de Tarso. Ah, no. Dice: ese mata gente. Ese mata gente, ese me cae mal, me cae gordo. No me gusta. Dice: quiero que vayas. Señor, una confirmación, ¿será de Dios o no será de Dios? Pero era un hombre común, a cual Dios levantó y le dice: ahora ve y levanta a ese varón, porque será un ungido de Dios. Será un hombre que trastornará el mundo entero. Ahora la pregunta es: gente común a la cual Dios levantó, reposicionó para hacer cosas tremendas. Antes era Jesús, los 12, y a través de los 12 en el aposento alto vinieron 120, y de los 120 vinieron 3,000, 5,000, usted y yo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la iglesia. Los que hicieron las grandes cosas en aquel tiempo no fueron los apóstoles, sino fue la iglesia apostólica. Fue una iglesia apostólica, los apóstolos y apostelo, la compañía apostólica que comenzó a fluir bajo una unción apostólica. No es el manto, porque si no empezamos a creer que otra vez volvieron los patriarcas. Si no es una iglesia profética. Aleluya. Que no nos andamos profetizando entre nosotros, sino que sacamos la profecía en la calle y empezamos a profetizar sobre nuestras ciudades. Y empezamos a soltar una palabra de bendición sobre nuestras ciudades, sobre nuestros gobernantes. La unción profética, la unción apostólica. Ahora, escuchen. La Biblia habla de la multiforme gracia. No quiero desordenarme, pero me estoy desordenando igual, pero ahí voy, siempre soy igual. Dice cada uno, diga conmigo: cada uno. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esa es la iglesia. Imagínense qué diferente sería si una iglesia fluye donde cada uno tiene una parte de esa bendita multiforme gracia. Dice: y bendiga a los demás, bendiga al otro, bendiga. Esa es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica no es ninguna novedad, no es nada novedoso, sino es volver a las fuentes. Hablando de novedoso,
La iglesia está buscando desesperadamente el mensaje apostólico, pero no lo sabe. Está hambrienta de escuchar, está sedienta de padres espirituales, está sedienta de una palabra fresca. Hace menos de un mes estuvimos en México con mi esposa. Las denominaciones, escuchen, ¿cuántos entienden que se terminaron las denominaciones? Y dicen, ¡ay, ya se terminaron! No se van a terminar tan fácil, porque ese hueso no es tan fácil de soltar. Pero la gente, una cosa es la estructura y otra cosa la gente que la compone. Y están hambrientos, están sedientos. Y empezamos 150 pastores. Escuche, 150 pastores escuchando una palabra apostólica, sin que digas nunca la palabra apostólica. El libro de Esther nunca nombra a Dios, pero nombra a Dios y se respira a Dios en todo el libro. O sea, no necesitas el evangelio apostólico. No, es que simplemente tienes que dejar fluir al Espíritu. Y el Espíritu es apostólico, porque el Espíritu envía, el Espíritu es enviador. Y la gente está necesitada de un mensaje fresco de la palabra de Dios. Un mensaje que los vuelva a poner en el punto de partida y los proyecte a otro nivel. Necesitamos eso. Y no es en encubierto, hasta el propio obispo dice, Edgardo, te necesitamos. Y se juntaron todos los candidatos a obispo, porque hay elecciones, y dijo, Edgardo, lo que sea, el año que viene, ahí te vamos. ¿Por qué? Porque no se trata de nombres, no se trata de adjetivos, sino de unción. Se trata de unción. Y lo que se respeta no es cuánto aceite te echaron en la cabeza, sino lo que se respeta es la unción que Dios puso en tu vida y la función que Dios puso en tu vida. De eso se trata. Escuchen, ¿cuáles son las señales de una iglesia apostólica? Las señales de una iglesia apostólica, características de ella. Le pregunté al pastor, al apóstol Ricardo, y me dijo todo el tiempo que quiera, mañana empezamos a las 10. Así que voy a terminar cuando me pegue el hambre. Y Leonardo me tiró un billete ahí atrás. ¿Dónde está Leonardo? Por ahí. Me tiró un billete y dice, tengo hambre. Tengo diente, me dijo. ¿Sabes lo que es eso? No, le dije, tengo hambre. Así que por honor a él voy a tratar de hacerlo rápido. La primera característica de la iglesia apostólica es la unidad. Es la unidad. Escuchen. Donde hay una visión que no tiene nada que ver de dónde eres. Aquí somos de diferentes extracciones, personas de diferentes aún denominaciones hay aquí. Pero no se trata de buscar lo que nos separa, sino lo que nos une. Y nosotros tenemos valores que están por encima de nuestros propios intereses, y es el interés de aquel que nos llamó. Por eso es guardar la unidad. Efesios capítulo 4, versos 3 y 13. Los que están anotando, por favor, anoten. Ellos estaban unánimes. Ahora escuche, tenían diferentes cuestiones raciales, diferentes cuestiones de paradigmas culturales, diferentes influencias de países, culturales, idiomáticos, pero guardaban la unidad. Guardaban la unidad. Esa es la visión apostólica. ¿Podemos unirnos o tenemos que ser puro apóstol? No. La visión apostólica es inclusiva y no exclusiva. Es una de las características. No es exclusiva, sino es inclusiva. Me incluye y te incluye. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestras diferencias, hay uno que te llamó. Hay uno que te llamó. Hay uno que te llamó a ti y me llamó a mí. En Argentina, en Chile, o de donde provengas, o en Brasil, nos llamó y nos puso donde Él quiso, para hacer lo que Él quiso. De eso se trata. La unidad. No permitieron que sus diferencias los dividieran. El egoísmo no tenía lugar en la primera iglesia. Había falsos maestros, ¿sabías?
había falsos apóstoles, había falsos profetas, pero la propia iglesia empezó a protegerse a sí misma. Diga conmigo, nos tenemos que cuidar, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Ay, el Espíritu, no, pero el Espíritu nos dio la responsabilidad de nosotros de cuidarlo, de protegernos, ¿verdad que sí? Segundo punto, son apasionados. Ellos eran apasionados. La primera iglesia no era una iglesia tibia. Se puede ser tibio y ejercer una función apostólica. ¿Vamos bien? 15 minutos más. ¿Se puede ser tibio y ejercer la función apostólica? Absolutamente no. ¿Qué es la pasión? Si no es el fuego. Las que miran novelas, ¿sí? El fuego de la pasión. ¿Por qué? Porque hay un fuego que te va a hacer cosas que ni loco lo harías en tu razón, pero lo haces porque estás apasionadamente loco por hacer la voluntad de Dios. David dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Por encima de todo, hacer tu voluntad. Y eso genera pasión. Escuche, apasionado. La primera iglesia irradiaba felicidad, irradiaba gozo. No necesitábamos hacer 5 coros para que el primero empiece a aplaudir, o no había que decirle a nadie aplauda. La gente entraba aplaudiendo a la iglesia antes que empiece la reunión. Aleluya. La gente era gozosa, alegre, divertida. ¿Se puede ser alegre? ¿Se puede ser divertido y ser serio? Sí, porque Dios es un Dios de buen humor. Por eso es que necesitamos recuperar nuestra pasión por hacer la voluntad de Dios. Y la pasión no puede ser solamente 3 o 4, sino la pasión tiene que venir sobre la iglesia. Tiene que derramarse una pasión desenfrenada sobre la iglesia, el gozo del Señor. Pero escuchen, no puede haber pasión si no encontramos el equilibrio en el temor de Dios. Porque si no, como decían ahí por ahí en el Antiguo Testamento, dice: el sacerdote y el profeta erraron, se entontecieron con sidra y con vino. Porque si nada más llenamos de pasión y alegría y gozo y motivación, pero no ponemos temor de Dios, dice que cuando ellos escuchen, estaban apasionados, pero dice que cuando los discípulos predicaban, cuando los apóstoles predicaban la palabra, ¿sabe lo que pasaba? Dice, les sobrevenía un tremendo temor de Dios. O sea que ellos no predicaban para que la gente se gozara, sino predicaban para que la gente se renovara y sean transformados por el poder de la palabra de Dios. Hoy día, una vez alguien me dijo: pastor, predique algo suavecito, para que la gente se goce. Yo dije: te equivocaste. Siga participando, conmigo no cuentas. Sí, y ahora ¿qué hacemos? No sé, es tu rollo, es tu problema. Yo voy a predicar palabra de Dios, lo que Dios me da, guste o no guste. No se trata que al otro le guste, sino que a Dios le guste lo que yo hago. Escuchen, tenían visión. Sí, cuando queremos hablar de santo temor, Hechos 2:43, ahí anote. Punto 4, tenían visión, persistencia, perseverancia. No se desanimaban fácil. Y mire que ahí los mataban. No andaban con vueltas. Era tremendo. Había oposición. Pero cuanto más se oponían al evangelio, más fuerte se hacían, más tremendo se hacían. De eso se trata. Una iglesia que tiene visión. Dice la palabra de Dios que ellos perseveraban. Dice que predicaban con denuedo la palabra de Dios. Y la palabra denuedo en el griego significa valentía, osadía para hablar. No eran motivacionales. Disculpe que hago este énfasis, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. No eran motivacionales, sino eran absolutamente escriturales. Y soltaban la palabra. Y la palabra traía el efecto. Porque no es el predicador el que convence, sino el Espíritu de Dios. No es que tan lindo uno predica, sino es que tan bueno es el Espíritu. Porque Dios no nos llamó
nosotros para ser predicadores porque somos buenos, sino por malos, por inútiles, por inservibles. Por eso, o sea, ¿de qué nos vamos a enorgullecer? ¿De qué nos vamos a mandar la parte? Si no es que nada más Dios escogió de lo vil para avergonzar a los que algo se creen. Aleluya. Escuche, tenían visión, tenían perseverancia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo nunca, nunca, nunca será en vano. Nunca, nunca, nunca jamás. Nunca, nunca jamás. No creas que tú tienes más éxito porque tienes 100 y eres más exitoso que el que tiene 20. Sino el tema no está en el éxito de cuánta gente tengo, sino el éxito está en qué hago con esos 20. ¿Qué hago con esos 20? Porque fui llamado a potenciarlos y a enviarlos. Hubo un hombre una vez que tuvo uno solo. ¿Cuántos se sentirían pastores fracasados si tuvieras por un año a uno solo? Y ya dirías: esto no es para mí. Ya estarían en la charla de la cocina con la esposa: viejo, con esto no vamos ni para atrás ni para adelante, con el diezmo de este solo no nos alcanza ni para parar la olla de un día, no nos sirve, esto no va, dedícate a otra cosa, buscate otro trabajo. Y para colmo, joven, ni trabajaba. Pero ese uno se llamó David Livingstone. Ese uno se llamó David Livingstone y conquistó todo África para Cristo. Aleluya. Entonces no se trata de lo que yo estoy viendo en mi ojo natural, sino cómo estoy enfocado en una visión pastoral, una visión apostólica, una visión trascendental sobre mi ministerio. Yo le digo a mi gente: nosotros no tenemos una iglesia grande, pero somos una iglesia grande. ¿Sabes por qué? Porque afectamos naciones. Porque vamos a las naciones, afectamos cuerpos pastorales enteros de naciones enteras. Pero ¿sabes qué? No se trata de cuánta gente tienes, sino cuánto le crees a Dios que sí es posible hacerlo. Nada más cree a Dios y Dios hace la obra. Nada más haz lo que Él quiere, el resto le corresponde a Él. Escuchen, eran caritativos, mostraban un amor práctico. Ay, pastor, tengo hambre. Vamos a orar, hermano. Me duele el pie, ya tengo el zapato que no tiene suela. Vamos a orar para que el Señor te provee otro zapato. No funciona. No funciona. El amor práctico. Hay que dar al que necesita. Hay que darle de comer al que necesita. La iglesia necesita recuperar el amor que ha perdido. Necesitamos recuperar ese amor, porque a veces hablamos mucho de lo apostólico, vamos a las galaxias a predicar y nos olvidamos de los pobres, de los que necesitan, de los que vienen a nuestra iglesia y necesitan un plato de comida, necesitan una ropa en el invierno. Ahora, ¿estás de acuerdo? Ay, pastor, pero esa no es mi visión. No se trata de que no sea tu visión, es tu función. La gente viene a nuestra iglesia y primero quiere que sea sanada. Hay que despiojarla primero. Hay que sanarla primero. Hay que liberarla primero. Hay que vestirla primero. Y después ponerla en marcha y enviarla a las naciones. Pero primero es lo primero. El amor práctico. Era un pueblo que no era egoísta. Sexto, tienen una actitud optimista ante la adversidad. Ellos siempre decían: pastor, échale ganas. En México dicen así: pastor, no sé lo que pasa, pero échale ganas. Vamos para adelante. Vamos a avanzar. Vamos en pos. Pastor, si Dios te habló, vamos. Porque escuchen, un apóstol, un ministro, un pastor no es grande por lo que es, sino por la gente grande que tiene a su lado. Es buen negocio formar gente grande. Y si es posible, que sepa más que uno. Y que pueda más que uno. Y que tenga más que uno. Y más unción. Y más pasión. Aleluya. De eso se trata. Es posicionar a las personas y decirle: súbete sobre mis lomos. No importa la adversidad que venga, vas a ir donde Dios te quiere mandar. De eso se trata. Escuchen, la iglesia
del primer tiempo y la iglesia de este tiempo tenían atracción, eran atractivos. ¿Sabes qué? La unción es atractiva. Por eso yo le digo, Señor, nunca quites de mí tu santa unción, porque el día que se me quite, mi esposa me deja. La unción embellece, ¿sabías eso? Tres amén. La unción embellece. Aleluya. La unción es magnetismo puro. Pero escuchen, ese magnetismo comienza cuando tú entras en la atmósfera de Dios. Cuando tú te acercas tanto. ¿Sabías por qué Saulo de Tarso dejó de ser Saulo de Tarso y se transformó en Pablo? Es porque se acercó demasiado. Aún equivocado, se acercó mucho. Se acercó demasiado. Y acercarse demasiado siempre es peligroso. Hay gente que nunca se acerca a la presencia de Dios. No estoy hablando de un culto, no estoy hablando de un culto. No estoy hablando de caerte en la plataforma porque te oró quien sea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando en tu intimidad tú tienes un encuentro trastornador con el poder del cielo sobre tu vida. Ya tu vida nunca es la misma. Nunca. Todo cambia. Pero escuche, cuando tú te acercas a la unción, hay un traslado de unción sobre tu vida. La unción no es el resultado. Un día estaba en una iglesia y decía, nunca suba a la plataforma si no oraste. Le dije al pastor, no voy a subir. Estaba tan cansado que llegué al hotel y quedé fulminado. No tuve tiempo de orar hoy. Dice, ¿por qué no se vino el cartel que tienes ahí? Es que no se trata si oraste un día, sino es que tu vida honre a Dios en santidad, en integridad. No es la oración de un día, es tu vida sembrada para Él. Es tu vida rendida para Él. Tu vida es oración. Tu vida ora. Tu vida ora. Tu vida revela. Tu vida es olor fragante porque estás cocinándote en el altar del sacrificio. Día tras día. Voy terminando. Aleluya. ¿Dónde está hermano? Toca el teclado. Vení por favor, pues si siento el teclado ya me apuro más. Escuchen. Punto número 8. La iglesia del último tiempo tenía unción. ¿Sabes lo que es unción? Unción es la capacidad sobrenatural que Dios te da para hacer lo que Él quiere. La unción no es para recibir. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. Una vez estaba mirando la tele y vi a alguien de traje blanco por ahí que decía, "Don't touch me, no me toques. Estoy bajo la unción." Yo decía, si Jesús hubiera hecho eso, nadie se hubiera sanado y la mujer de flujo de sangre no estaríamos hablando de ella. Entonces, no me toques, estoy tan ungido que nadie me puede tocar, porque si me tocan van a caer muertos. Esta iglesia es una iglesia que se deja tocar. Aleluya. Es una iglesia que permite que la unción salga de ella, no de una persona, no de una persona, sino de una iglesia, de un cuerpo. Un día me presentaron y decían, ahora con nosotros, y el baterista estaba ahí con el redoblante y todo, con nosotros trompetas, el ungido del Señor. Las luces se prendieron y yo dije, ¿qué onda? Si yo soy el ungido, ¿y los demás qué son? Todos somos ungidos. La unción no puede estar más sobre un dedo que sobre el otro dedo. La unción, no hay más unción, no hay más sangre en un brazo que en el otro brazo. Hay unción sobre el cuerpo de Cristo. El diablo no quiere que sepas eso. Escucha. El diablo no quiere que lo sepas, El diablo quiere que entiendas que tú tienes que buscar la oración del sacerdote para que otro se sane. Y trae las almitas a los pies de los apóstoles. Y el Señor dice, ora tú. Bendícelo tú y tráelo sano. Y ahorra el trabajo. Prepárenlos, fórmenlos, edúquenlos, disipúlenlos, porque es una iglesia discipuladora. La unción no es para cualquiera. Usted dice, pastor,
Entonces, si la unción está sobre el cuerpo, entonces yo la tengo. La unción solamente reposa sobre muertos. Porque el componente de la unción es la mirra, el más fuerte. 500 ciclos de mirra. Y la mirra se usaba para ungir a los muertos. Pero la mirra tenía tal perfume que apagaba el olor del muerto. Lo que usted está viendo es el aroma dulce de la mirra. Aleluya. Pero detrás hay un hombre que un día le dijo: Señor, te doy todo, lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Haz conmigo lo que quieras, haz con mi familia lo que tú quieras. Señor, yo soy tu siervo y tú eres el rey. Gloria a Dios. Y uno no puede matarse a sí mismo, ¿sabes? No podemos matarnos a nosotros mismos, porque solamente en su presencia hay muerte, pero también hay resurrección. En su presencia hay transformación. Es ahí donde se forman. Los seminarios no forman ungidos. Los seminarios forman bachilleres en teología, licenciados en teología, pero la poderosa unción del Señor está en su presencia. Está en su secreto. Ahí es donde fluye, ahí es donde renacemos, ahí es donde nos levantamos. Aleluya. Por último, escucha. Gloria a Dios. Tenían capacidad para romper estructuras. Tenían capacidad para romper estructuras. Antes se reunían en la sinagoga, pero ellos dijeron: no cabemos en la sinagoga, somos demasiados. Y dice que partían el pan. ¿En dónde? En las casas. Y empezaron a entender que toda la casa, cada casa era una iglesia, que cada lugar era un lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Sacaron la gloria encerrada en monasterios y la sacaron a ministerios. Cerraron los monasterios de aquel tiempo y abrieron ministerios para dar. Y las casas se empezaron a abrir. Y la gloria de Dios empezó a fluir en las casas. Los apóstoles, la iglesia apostólica empezó a fluir. Y ellos estaban abiertos a los cambios. Muchas veces no estamos abiertos a los cambios porque cuesta cambiar. Cuesta mucho cambiar. Pero escuchen, la única manera de cambiar no es que tú hagas un curso, no es que vengas a una conferencia, sino tú te rindas a los nuevos tiempos que Dios tiene. Que tú te rindas a lo nuevo que Dios tiene para ti. En el aposento alto se activó una iglesia apostólica. En este tiempo, escucha, en este tiempo, aquí en Chile, en muchos lugares del mundo hay conferencias, hay ministros que están saliendo y estamos hablando lo mismo. Estamos hablando el mismo idioma, de diferentes extracciones sociales, diferentes formas de ver la iglesia, pero un mismo mensaje. Es el tiempo de la iglesia. No es el tiempo de los famosos, sino es el tiempo de los Felipes, el tiempo de los Ananías, el tiempo de los Esteban, el tiempo donde la iglesia se levanta, el tiempo de las mujeres de Dios, el tiempo de los hombres de Dios, el tiempo donde el Señor quiere levantar a su iglesia, el tiempo del Señor donde Él quiere activar a una iglesia apostólica. No solamente es apóstolos, sino apostelos, una compañía apostólica. Una compañía apostólica, hombres dispuestos a ser enviados, hombres dispuestos y mujeres dispuestas a ser enviados. Necesitamos llevar la gloria de Dios a nuestras universidades. Necesitamos llevar la gloria de Dios a los hospitales. Necesitamos llevar la gloria de Dios a las fábricas. Necesitamos llevar la gloria de Dios a las casas. Y el Señor sigue diciendo: fuércenlos a entrar. Necesitamos estar listos para este tiempo. Iglesia, ciñe tus lomos. Todos estamos buscando su presencia. Todos estamos diciendo: Señor,
Esto aún no ha terminado. Esto aún no ha terminado. Escucha, escucha, escucha. Yo estaba sentado así como los que vinieron a ver qué onda. Yo estaba sentado así como un congregante con mi esposa y nuestros hijos chiquitos. Y un día vino un predicador y dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Y lo creímos, y lo creímos, y lo creímos. Y al año siguiente, escúchame, al año siguiente Dios no tuvo más remedio que enviarnos a las naciones. 6 años de convertidos, 6 años. No tenía seminario, no tenía nada. Éramos líderes de limpieza en nuestra iglesia. Pero escuche, cuando el Señor activa a alguien que le cree, el Señor nos lleva sobre alas de águila y te lleva a donde Él quiere para hacer lo que Él quiere. No se trata de cuánto tú sabes, sino cuánto tú crees. ¿Cuánto estás dispuesto? Levanta tu mano. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya, aleluya. Síganme, aleluya, aleluya. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahora, 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 otro nivel de gloria, otro nivel de revelación sobre tus siervos y tus siervas en esta noche. Otro nivel de revelación, otro nivel de unción, otro nivel de unción. Aleluya, aleluya, Padre. Haz tu obra, hazlo, Señor, hazlo una vez más, hazlo una vez más, hazlo una vez más. Que los ciegos vean, los sordos oyen, los paralíticos caminen, los muertos resuciten. No queremos un evangelio de doctrina, queremos un evangelio de señales, de prodigios, de milagros. Aleluya, esta iglesia, los apóstoles de este tiempo, los ungidos de este tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Atrápalo, 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 atrápalo. Está aquí, está aquí, acá. Está aquí en esta noche. Atrápalo, tómalo, 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 atrápalo. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Activo en esta noche y declaro y profetizo en estas noches un tiempo de activación de la iglesia apostólica que se levanta en el nombre del Señor de señores, del Rey de reyes. El apóstol Pablo dijo: ruego que sus ojos sean abiertos y reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y dice el apóstol Pablo: para que comprendan que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que se le entregó a la iglesia en la cruz del Calvario, en el nuevo pacto, en la sangre del Cordero de Dios. Se le confirió a la iglesia poder y autoridad, poder y autoridad para levantar muertos y para sanar enfermos, para libertar a los cautivos. Ahora, en el nombre
decirte en esta noche que una poderosa unción se posó sobre ti. El diablo no quiere que lo sepas. El diablo no quiere que lo entiendas. El diablo quiere que sigas pensando que eres poca cosa, que no vales, que no puedes, que no tienes, que te falta mucho. Pero el Señor dice: hoy y ahora es el tiempo de la iglesia. Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Y en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, activo tus dones, activo tu llamado, activo tu llamamiento, activo tus dones en el nombre de Jesús y desato los dones que están sobre ti. Hay dones proféticos, hay dones de servicio, hay dones pastorales aquí, hay dones que necesitan ser activados y están siendo activados ahorita mismo en el nombre de Jesús. En el lapso de 3 años, Chile, en el lapso de 3 años, Chile verá un genuino mover donde Dios va a posicionar hombres escondidos, anónimos, pero que el Señor los va a sacar a una luz tan tremenda que aún estarán en los lugares de eminencia de gobierno. Y serán personas, no serán muchos años, 3 años, donde Dios traerá a esos hombres íntegros, temerosos de Dios, y los pondrá en lugares de eminencia. Y serán con una voz profética sobre esta nación. En el lapso de 10 años en Chile, los jóvenes que hoy se están formando en las universidades estarán en lugares de eminencia, estarán en lugares de gobierno. En 10 años veremos hombres de Dios, jóvenes, corriendo, posicionándose con una voz apostólica sobre esta nación, y darán una palabra profética que toda la nación escuchará como palabra sabia y palabra de Dios, porque han sido formados y engendrados por apóstoles temerosos de Dios, y serán ofrendados a esta nación, y serán dados a esta nación, y se hablará en el mundo evangélico de cómo los cristianos están invadiendo en los estamentos de poder. Aleluya. Prepárense. San Pedro de la Paz no es un sueño, es una realidad. Coronel no es un sueño, es una realidad. Concepción no es un sueño, es una realidad. Y lo que Dios entrega, Él no lo quita. Lo que Dios entrega, Él no lo quita. Necesitamos pasar al otro lado. Aunque se levanten tormentas, las tormentas harán más fuerte a su iglesia, harán más sabia a su iglesia, harán más poderosa a su iglesia. No te olvides que de